Hoy les vamos a hablar, mi compañera Valentina Bustamante Daza y mi persona Andrés Felipe Rodríguez, sobre las sales. Bueno, primero vamos a empezar con qué es una sal. Una sal es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones mediante un enlace iónico. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión y el ácido al anión. Ahora les vamos a hablar sobre la clasificación de las sales, las cuales son varias. Sales neutras. Primero vamos a empezar con las sales neutras. Las sales neutras son compuestos iónicos formados por la reacción de un ácido y una base, donde los hidrógenos del ácido han sido reemplazados por un metal o un grupo catiónico. Se clasifican en dos tipos principales, los oxisales y las haloideas. Primero vamos a hablar de los oxisales. Son sales que derivan de un ácido oxácido y una base. Un ejemplo es el sulfato de sodio Na2S4, que proviene del ácido sulfúrico H2SO4 y una base con el hidróxido de sodio. Ahora vamos a hablar de las haloideas. Son aquellas formadas a partir de un ácido hidráxido y una base. Un ejemplo es el cloruro de sodio NaCl, formado por la reacción entre ácido clorhídrico HCl y una base como el hidróxido de sodio NaOH. Ahora vamos a hablar de las sales ácidas. Una sal ácida es un tipo de sal que se forma cuando un ácido no ha perdido todos sus protones H+, en la reacción con una base. Esto ocurre en ácidos que tienen más de un hidróxido ionizable con los ácidos dipróticos o tripróticos. En una reacción de neutralización parcial, una base neutraliza solo una parte del ácido, dejando un protón sin reaccionar, lo que hace que la sal tenga propiedades ácidas. Sales dobles. Las sales dobles son aquellas que contienen dos cationes o dos aniones diferentes en su estructura, provenientes de la combinación de dos sales simples. Se forman cuando dos sales diferentes se cristalizan juntas en la misma red iónica, pero no se comportan como una nueva sustancia en solución, ya que se disocian en sus iones individuales. Y por último, las sales básicas. Las sales básicas son aquellas que se forman cuando un ácido reacciona de manera incompleta con una base, dejando uno o más grupos hidroxilos o H- sin neutralizar. Esto ocurre cuando hay un exceso de base en la reacción, lo que resulta en una sal que aún conserva características básicas. Y esto es todo. Muchas gracias. Y ahora les vamos a proceder a darle unos ejemplos de cada uno de los tipos de sal. Voy a presentar las sales neutras. Las sales neutras son compuestos iónicos formados por la reacción de un ácido y una base, donde los hidrógenos del ácido han sido reemplazados por un metal o un grupo catiónico. Se clasifican en dos tipos principales, que son las oxisales y las haloideas. Las oxisales son sales que derivan de un ácido oxácido, un ácido que contiene un oxígeno y una base. Y las haloideas son aquellas formadas a partir de un ácido hidráxido. Esto quiere decir que es un ácido que no contiene oxígeno y una base. Ahora vamos a pasar a hacer la explicación de la sal neutra oxisal. Vamos a hacer la reacción química del sulfato de sodio. Las sales neutras oxisales trabajan con un ácido oxácido y con una base hidróxido. Estamos trabajando con hidróxido de sodio y con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico trabaja con el azufre y con el oxígeno. El azufre trabaja con +6 en el estado de oxidación y pues el oxígeno que siempre trabaja con -2. Estas dos se cruzan para equilibrarlas y el azufre pasa a trabajar con 2 y el oxígeno con 6. Y estas luego se dividen entre 2 y queda el
SO3 y luego al SO3 se le agrega el agua, que es el H2O, y allí nos queda el ácido sulfúrico, que es H2CO4. Y ahora pasamos con el hidróxido de sodio. El sodio trabaja con +1 y el oxígeno, que siempre trabaja con -2. Estas también se cruzan para equilibrarlas, entonces el sodio ahora pasa a trabajar con el 2 y el oxígeno trabaja con +1, pero este nunca se coloca. Y se le agrega este 2 para balancearlas. Entonces después nos queda 2Na2O. Y luego a esto se le agrega el agua, entonces nos queda el 2NaOH. Ahora se suman estas dos moléculas, que son el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Entonces, pero como hay solo un OH y hay dos H's, dos hidrógenos, estas quedarían en desventaja el oxidrilo. Entonces se le agrega este 2 para balancearlos. Y nos queda el Na2CO4. Y ahí nos quedaría el sulfato de. La explicación de las sales neutras aloideas, vamos a hacer la formación del cloruro de sodio. En el cloruro de sodio se trabaja con el ácido clorhídrico, que es el cual es un ácido hidráxido, y con el hidróxido de sodio, el cual es la base. Vamos a hacer la ruptura de los reactivos. En este caso, el HCl, el hidrógeno y el cloro, al realizar la ruptura, el hidrógeno queda con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Y en el caso del sodio y el OH, el sodio queda con una carga positiva y el OH con una carga negativa. Y como el sodio y el cloro tienen cargas opuestas, se realiza la reacción y se forma el NaCl, el sodio y el cloro. Y al hacer la reacción del H y del OH, ahí nos queda el agua, que es el H2O. Las sales ácidas. Una sal ácida es un tipo de sal que se forma cuando un ácido no ha perdido todos sus protones de hidrógeno en la reacción con una base. Esto ocurre en ácidos que tienen más de un hidrógeno ionizante, como por ejemplo los ácidos dipróticos. Esto quiere decir que tienen 2 protones, o los tripróticos, que tienen 3 protones. En una reacción de neutralización parcial, una base neutraliza solo una parte del ácido, dejando un protón sin reaccionar, lo que hace que la sal tenga una propiedad ácida. Las sales ácidas suelen encontrarse en productos cotidianos como el bicarbonato de sodio y tienen aplicaciones en la industria alimentaria. La explicación de la sal ácida de la formación del bicarbonato de sodio. Las sales ácidas son formadas por un ácido más un hidróxido, la cual forman una sal más un agua. El ácido en este caso sería el ácido carbónico y el hidróxido sería el hidróxido de sodio. El carbono, ahora vamos a realizar la formación del ácido carbónico. En este caso el carbono trabaja con +4, ya que como nos dice que es carbónico y trabaja con ICO, se utiliza el +4. Y el oxígeno, que siempre tiene un estado de oxidación de -2. Y para que esta molécula tenga un equilibrio, se le coloca el +2 y se le agrega pues el agua ahora. Y esto forma el H2CO3. Ahora vamos a seguir con el hidróxido de sodio.
El sodio trabaja con un estado de oxidación de +1 y el oxígeno que siempre trabaja con -2. Y pues le agregamos el agua. Al realizar esta suma, nos queda el Na2 y el OH2. Y como los dos tienen el 2, entonces lo dividimos entre 2 y queda el NaOH. Ahora hacemos la suma o la reacción de estas dos moléculas. Las sales ácidas solo liberan un hidrógeno, como lo dije anteriormente. Entonces, en esta parte que dice OH2CO3, se le coloca solo un hidrógeno, entonces quedaría HCO-3. Y pues acá quedaría igual, que es NaOH. Y pues al realizar esta reacción queda NaOHCO3. Y el H y el OH forman el agua, entonces así nos quedaría esta reacción del bicarbonato de sodio. Y esta molécula, como se llama bicarbonato de sodio, ya que el ácido carbónico trabaja con ICO y este luego pasa a formar un átomo. Y las sales ácidas siempre comienzan con bi, entonces nos queda el bicarbonato de sodio. Bueno, les voy a hablar sobre hidroxicarbonato de cobre 2, también conocido como azurita o malaquita en su forma mineral. Bueno, la fórmula química es CuOH2CO3, la cual está formada por los elementos Cu, que es el cobre, que tiene un número atómico 29, el OH-, que es un ion hidróxido compuesto por el elemento de oxígeno, que tiene un número atómico de 8, y la H, que es el hidrógeno, que tiene un número atómico 5. Y está también compuesto por el ion carbonato, que es el CO3 2-, que está compuesto por la C, que es el carbono, y la O, que es el oxígeno. Bueno, por siguiente, les voy a hablar de la disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico es esta molécula que es H2CO3. Se disocia de la siguiente manera. Eh, em, el H+, que es un protón o un ion hidrógeno, y el HCO3-, que es el bicarbonato, que está compuesto por el H, que es el hidrógeno, la C, que es el carbono, y la O, que es el oxígeno. Seguimos con la disociación de la base, la cual es hidróxido de cobre 2. Bueno, el hidróxido de cobre 2, que es CuOH2, se disocia de la siguiente manera. Cu2, que es el ion de cobre 2, y el OH-, que es el ion hidróxido compuesto por la O, que es el oxígeno, y la H, que es el hidrógeno. Les voy a hablar sobre la primera reacción de esta disociación. Bueno, la primera reacción ocurre entre el ion de cobre, que es el Cu2+, y el ion de bicarbonato, que es el HCO3-, como pueden ver aquí. Bueno, aquí podemos encontrarle, como ya les dije, el ion de cobre 2 y el CO3, que está compuesto por Cu, que es el cobre, la C, que es el carbono, y la O, que es el oxígeno. Y
aparte de eso, se le une un ion de hidrógeno, que es el H+. Bueno, la segunda reacción es el carbonato de cobre 2, que es CuCO3, la cual reacciona con iones, que en este caso son dos, de hidróxido o H-. Bueno, no les voy a volver a explicar los elementos porque pues, ya se los dije. Y aquí podemos encontrar esta unión de estas dos moléculas, pues, nos da como resultado el compuesto químico de sales básicas, que es el hidroxicarbonato de cobre 2. Ahora les voy a hablar de las sales dobles. En este caso encontramos el alumbre de potasio, la cual tiene como fórmula que es KAlSO42. Esto significa que el compuesto está formado por sulfato de potasio, que es el KSO4, y sulfato de aluminio, que es el AlSO4 3, junto con 12 moléculas de agua de cristalización, las cuales son este 12H2O. Les voy a explicar los elementos que contienen estas moléculas, estas sales, los cuales en el caso de KAlSO42 indica que hay iones de potasio, que es el K+, iones de aluminio, que es el Al, y iones de sulfato, que es el SO4-2. Y la otra molécula, que es 12H2O, el cual significa que tiene 12 moléculas de agua de cristalización. Bueno, vamos a la disociación del sulfato de potasio. El sulfato de potasio, que es K2SO4, se disocia de la siguiente manera. Encontramos dos moléculas, que es 2K, que es el ion de potasio, y el más SO4-2, que es el ion de sulfato, que está compuesto por la S del azufre y la O del oxígeno. Vamos a seguir con la siguiente disociación, el cual es el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio, que es el Al2SO43, se disocia de la siguiente manera. Encontramos el Al2, encontramos el Al3, que es el ion de aluminio, más el 3SO4-2, que es el sulfato que teníamos arriba. Que es el ion de sulfato que teníamos arriba. Estas dos se unen y nos dan AlSO4-3. Bueno, por último les voy a mostrar la disociación completa en solución, la cual es cuando el alumbre de potasio KiSO42 por 12H2O se disuelve en agua, se disocia completamente en sus componentes. Cuando este se disuelve en agua, se disocia completamente de sus componentes. Primero, les voy a ir nombrando por los componentes en los que se disocia. Primero encontramos la K+, el cual es su ion de potasio. Luego encontramos el Al3, el cual es su ion de aluminio. Luego encontramos 2SO4-2, el cual es su ion de sulfato. Y por último encontramos 12H2O, el cual son las 12 moléculas de agua. En solución de alumbre de potasio se disocia un ion potasio 4+, un ion aluminio Al3, dos iones sulfato SO4-2, y libera las 12 moléculas de agua de cristalización, las cuales son 12H2O. Muchas gracias.